Y en la tarde del martes recibimos al señor Guillermo Jeremías. ¿Cómo le va? Hola amigo? Jorge, muy buenas tardes, recontra tardes. Sí, ¿no? muy linda tarde. Muy linda tarde. Saludos al país federal todo. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Buena parte del país realmente está teniendo muy Buen linda tiempo. tarde. Era hora. Sí. Era hora que aflojara un poco. Sí, la verdad el que frío. sí. La verdad que sí. Bueno, me preguntó cómo ando. Muy, pero muy bien. Y Bien. esperándolo para saber qué número nos trae, Bueno. qué nos viene a contar. Estabas hablando recién, Jorge, de la caída de los combustibles en Sí. la variación interanual. Bueno, hay una explicación económica a esta cuestión. Hoy la coyuntura marca que hace 5 días que el dólar blue no se moviliza, ¿no? Sí, está allí. Algo 1350 ayer. que uno podría decir, bueno, es señal inequívoca de estabilidad de la economía. No es así, porque vos ves que los números de caída de distintas variables macroeconómicas, como es el consumo de combustible, dan cuenta de un retroceso de la economía. Hay una paz, si se quiere, una paz de cementerio, que es lo que preocupa. Sí. Alcanzar esta tranquilidad económica producto de la autoinfligida recesión es un problema gravísimo, porque está pegando en consecuencias de índole social y también política, porque también deriva en lo político. La caída de combustible se explica, entre otras cuestiones, por el retroceso que ha habido de la inversión del Estado Nacional en bienes de capital, recursos económicos que debían llegar a la Argentina, que no solo servían para hacer obras, hay innumerable cantidad de obras empezadas y están paralizadas. No es que no empezó nuevas obras. El gobierno, en algo que incluso podía implicar hasta mala praxis, ¿no? Desde el punto de vista de la cuestión estricta de análisis de la función pública, podría considerarse un mal desempeño de la función pública si vos tenés una obra desarrollada en el 40, en el 50, en el 60, en el 70%, la paralizás y no la terminás. Eso es dilapidación de recursos, además de la no continuidad del Estado. Todo en aras de un ficticio superávit fiscal, que es el único mérito que dice aquilatar este gobierno en 8 meses. Las provincias todas han sido muy castigadas por esta situación. Y la última referencia respecto de lo que ha pasado con las partidas relacionadas con gasto de capital, es decir, la realización de obras públicas, dan cuenta de ello. Vamos a ver cómo varió en las distintas provincias y en la ciudad de Buenos Aires al primer trimestre del año. Esto es enero, febrero, marzo. La variación real interanual del gasto de capital por jurisdicción subnacional, insisto, Jorge, primer trimestre, porque los números tardan en llegar. En el segundo trimestre se profundizó esta situación. Bueno, van a ver ustedes que en esa variación los distritos más afectados son Santa Cruz, la línea de barras rojas marcan cada provincia, Chaco, La Rioja, y son las 3 provincias con ideología o administración política, porque a veces no es la ideología, sino la administración política, que no piensan igual que el gobierno nacional y son las más afectadas. En menor medida han sido afectadas la ciudad de Buenos Aires, pero también ha marcado una baja la provincia de Buenos Aires. Pero hay distritos que han sido absolutamente castigados por la falta de obra pública, y en esos distritos, al no haber obra pública, no hay recursos, no hay movilización de recursos. Solamente 2 distritos en el primer trimestre siguieron con el aporte de gasto de capital, muy por debajo de lo que correspondía. Esos 2 distritos son Mendoza y Misiones, pero en promedio, en general, la baja ha sido significativa, por encima del 30% de la caída de la inversión de capital. Números horrendos, horribles, que dan cuenta de cómo las 24 jurisdicciones nacionales son, o subnacionales, son las verdaderamente castigadas por las decisiones económicas del gobierno nacional. Lo hablábamos en la jornada de ayer, Jorge, que en términos inflacionarios las provincias tenían mayor impacto en su mayoría que la inflación promedio nacional.
Ahora vemos que en cuestiones ligadas con la inversión de capital, el castigo a las provincias ha sido significativo por parte de la Nación, dejando muchas obras inconclusas. Cuando uno ve las imágenes de edificios públicos, desarrollos en universidades, obras que son necesarias, y piensa que eso es material que entra a sufrir desgaste sin estar terminada la obra, da cuenta de que hay una mala praxis del gobierno nacional, porque uno puede tener la idea, como la tiene este gobierno, de no impulsar nuevas obras públicas, pero vos tenés que terminar las obras públicas que hiciste, porque es continuidad del Estado. De hecho, hay contratos que están vigentes y que las empresas, más tarde o más temprano, le van a hacer juicio al Estado por la no conclusión de esas obras. Incluso hay préstamos que ha enviado distintos organismos internacionales, por ejemplo la Corporación Andina, que empezaron a ejecutarse y los préstamos se devengan según certificados, es decir, si hay un avance de obra del 30%, la Corporación Andina manda la plata correspondiente a eso. Sigue el avance de obra y sigue mandando la plata. Bueno, había obras financiadas con recursos ya garantizados que también ha discontinuado el gobierno. Por eso se explica el parate que hay en buena parte de la Argentina, por eso se explica la caída de la venta de combustibles, por eso se explica un verdadero despropósito abandonar la obra pública cuando está a medio hacer. Tenés que terminarla, si no querés hacer nuevas obras públicas, no las hagas, aunque, y aquí hay una excepción, es decir, que son conscientes de lo que están haciendo. Sí terminó la reversión del gasoducto que nos va a permitir, obra que había sido comenzada por el gobierno anterior y que implicaba aproximadamente unos 300 millones de dólares para concluirla, que le va a permitir a la Argentina exportar petróleo, gas, por más de 1.500 millones de dólares y dejar de comprar muchísimas importaciones que le resultan el doblemente onerosas porque el mercado se las paga, se las cobra muy caro. Pero también eso repercute, Jorge, en la obra pública, en la dinámica de la obra pública, la generación de empleo. Y hoy vemos que los datos que están generados a partir de estadísticas que no son actuales, pero sí que hablan de cómo se distribuye el mapa geográfico del empleo en la República Argentina, dan cuenta de que la tasa de empleo en la ciudad de Buenos Aires es en el lugar donde mayor cantidad de gente empleada hay. ¿Cómo se explica la tasa de empleo? Vamos a ver el próximo cuadro. La tasa de empleo se explica es la cantidad de trabajadores ocupados por cada 100 habitantes. En la ciudad de Buenos Aires es el lugar del país donde hay mayor cantidad de trabajadores ocupados cada 100 habitantes. Hay un 52,9%, es decir, hay 53 personas ocupadas cada 100 habitantes. El distrito que más se aproxima es Tierra del Fuego, con 46 personas ocupadas cada 100 habitantes. Y el que más lejos está es Formosa, con 36 personas ocupadas cada 100 habitantes. ¿Qué significa eso? Bueno, el promedio del país, como ustedes ven, está más o menos en la mitad de tabla, con 45 personas ocupadas cada 100 habitantes. Significa que el centralismo de la Argentina también se traduce en mayor generación de empleo. Los datos no están actualizados, corresponden a datos sistematizados de un par de años atrás, pero es la misma matriz de distribución del empleo que venimos cuestionando de otros aspectos de la vida de la República Argentina. También en la ciudad de Buenos Aires hay mayor generación de empleo que en el resto de la Argentina y es significativamente menor en las provincias del noroeste, como por ejemplo del noreste, Formosa, en Chaco, en Corrientes. Córdoba, por ejemplo, tiene 45 personas, muy cerquita del promedio de la Argentina, empleada cada 100 habitantes, mientras que la ciudad de Buenos Aires tiene 53 personas empleadas cada 100 habitantes. Ayer hablábamos que Córdoba, para muchos es el ejemplo de matriz económica. Parece justo que una provincia como Córdoba tenga
45 personas empleadas cada 100 habitantes con todo lo que produce, con la riqueza que produce. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la central del país desde el punto de vista económico, institucional y de generación de empleo, incluso de riqueza, porque tiene el PBI más alto de todo el país, sigue siendo la ciudad de Buenos Aires. Los datos de la recesión, los datos de la caída del consumo de combustible, los datos de la desaceleración de las obras de capital que impactan mayoritariamente en el resto de la Argentina y no tanto en la ciudad de Buenos Aires, dan cuenta de que este gobierno no vino a corregir las asimetrías que históricamente ha alimentado el centralismo y la falta de federalismo en lo económico y en el empleo también, sino que vino a profundizar cada una de esas lógicas. Y eso no está bien en un país que se dice desde la Constitución debe ser federal en su concepción. Así son las cosas. Triste panorama realmente. Sí, para quienes habitamos el país y además el país profundo. Además obliga a mucha gente, porque como la oferta laboral está más activa en la capital federal, a emigrar, a buscar a los grandes centros urbanos, cosa que hace que el país quede despoblado. Y cosa que hace que los proyectos económicos, si vos no tenés gente en el lugar, no conseguís empleo. Y tenés que llevar gente de otro lugar con un costo adicional. Bueno, la matriz económica empieza a atrofiarse a partir de esas lógicas que se alimentan desde el poder central. No quería interrumpirte, pero perdón porque ya sé que has terminado tu comentario, pero hablabas del tema de las obras públicas y vos sabés que en medio de esta situación crítica por la paralización de las obras públicas, hay que tener presente, Guillermo, también que en muchos casos, muchas de ellas, al estar inconclusas, no dejan de tener su costado, a ver, diríamos, peligroso. Sí, sí, de riesgo. De riesgo. Sí, sí. Por ejemplo, el caso de las rutas. El caso de autovías, que no han sido concluidas, por ejemplo, y que vos te das cuenta que en determinados sectores, lamentablemente, no están señalizadas o no se están utilizando como debieran realmente. ¿Por qué? Justamente porque están inconclusas. Y vemos realmente los problemas que esto suele ocasionar, problemas que en muchos casos se traducen en accidentes viales y en accidentes viales con resultados realmente fatales. Bueno, los gastos de capital que no se ejecutan también incluye, Jorge, las obras de mantenimiento de las rutas nacionales, que ya se han quejado sobre todo en la provincia de Santa Fe, rutas de alto tránsito sí, para trasladar la riqueza de esta Argentina, digo, los camiones, miles de camiones cargados con soja, maíz que van hacia los puertos. Bueno, esas rutas están absolutamente deterioradas, con riesgo permanente de generarse siniestros viales y tampoco hay mantenimiento. Desde hace 8 meses no se tapa un bache. La semana pasada, hace cosa de días, la provincia de Santa Fe, bueno, a través de algunas de sus autoridades, formalizaron una reunión. Lo plantearon, claro, sí, con las autoridades nacionales. Porque además del costo de vida hay perjuicio económico. ¿no? Porque hay rotura de los transportes, demoras para llegar, cuando vos tenés las rutas tan afectadas por, bueno, la falta de mantenimiento, Jorge, vos sabés que si lo haces de manera permanente el gasto es uno, pero si lo dejás de hacer, que es como la vida en una casa, si vos haces mantenimiento constante, la inversión es menor. Ahora, si vos dejás que el deterioro sea mayúsculo, después tenés que invertir todo lo que no invertiste durante el tiempo en mantenimiento y mucho más. Bueno, pasa lo mismo, por ejemplo, con los edificios, que están a medio construir, por ejemplo. Absolutamente. Más allá del deterioro que acarrea el tiempo mismo, están en muchos casos los que produce el hombre, incluso a veces con sustracciones de elementos que ya están colocados. Pero bueno, así están las cosas. A propósito de números, mirá, estaba leyendo aquí. ¿Sabés cuánto le debe el gobierno de Javier Milei a la Caja de Jubilaciones de Córdoba? Miles de millones de pesos, pero no los tengo actualizados. 476.000 millones de pesos. Bueno, es de suponer que el gobierno de Córdoba ha sido de los que más gobernabilidad le ha dado a Javier Milei. En otros gobiernos anteriores planteado judicialmente el reclamo. Lo ha hecho ante la Corte Suprema de Justicia. Es de suponer que más temprano que tarde esa deuda se termine judicializando y sea la Corte quien defina obligue al gobierno a pagarla. En total, de todos modos, estamos hablando particularmente de Córdoba, pero en total, en general,
En general, los recortes previsionales hoy están afectando a 13 provincias argentinas. Bueno, por eso decimos que el superávit fiscal es ficticio. Pues si vos dejás de pagar todo, por supuesto que tenés en tu casa ganancias. Si vos no pagás nada, por supuesto que los números al final del mes te van a dar positivos y los podés presentar. Mirá, yo gano 50 y gasto 30. Bien, sí. Bueno, pero si no pagaste nada. Claro. Sí. Fácil de entender. Guillermo, gracias, muy amable. Nos Hasta encontramos mañana. Así Adiós. son las cosas. Chau.